estamos trabajando después de lo que fueron las elecciones y ya habiendo asumido el presidente y en estos 70 y pico de días, seguimos entre nosotros, obviamente debatiendo y entendiendo cómo vienen desarrollándose estas políticas. También estuvimos ahí al tanto con todo lo que fue el debate de la ley bases y también la truncada situación causada por los legisladores. Y ahora abocados ya en el desarrollo local, ¿no? Todos los militantes y toda la gente que se fue sumando en las elecciones, que nunca tuvo experiencia de estar participando en política, bueno, ahora está entusiasmada con que podamos tener nuestros propios representantes. Hemos tenido también una participación en lo que fue la audiencia del presupuesto. Entonces, bueno, las reuniones estas, que bueno, ya hace 15 días atrás también tuvimos la primera, esta ya es la segunda, y nos estamos reuniendo para eso, para empezar a delinear cuáles van a ser las políticas que vamos a presentar para poder desarrollar en la ciudad a través de, bueno, la intención es que podamos presentar a nuestros propios dirigentes, generar un cuadro político para las próximas elecciones, pero al margen de la persona que pueda llegar, la idea es que estamos construyendo una idea de ciudad, que justamente es lo que el tema de la reunión. Bueno, en estos 70 días que lleva el Gobierno Nacional, ¿qué análisis hace justamente y también cómo va repercutiendo aquí en nuestra ciudad? Mira, yo creo que lo más fuerte que se ve, y pasó justamente con lo de la ley base, es cómo se destapa la olla, ¿no?, de muchos negocios, de muchos kioscos, la cantidad de recursos que se despilfarran y que obviamente generaban este déficit que obviamente nunca le hizo bien a la Argentina, que nos llevó a los endeudamientos, que nos llevó a generar siempre inflación y estar muy mal económicamente y muy inestables por sobre todo. Y yo creo que, bueno, esto nos permitió, y que lo vemos en datos, en números justamente, que el presidente pudiera llegar a este déficit cero ya en enero, y esto nos va a permitir estar parados en una situación totalmente diferente para que la Argentina pueda empezar a crecer. Los índices de inflación, como lo hemos visto también a través de las estadísticas, se esperaba obviamente para enero un número muchísimo más alto. Terminó siendo un 25, ahora ya en diciembre, en enero, los datos cuando los conocimos ahora en febrero, de los de enero también bajaron, así que eso nos muestra que vamos por buen camino, que las cosas que Javier está proponiendo están dando resultados, pero obviamente, como todo, hay una resistencia de un sector que fueron los que se fueron, los que no fueron elegidos para gobernar, que obviamente no quieren que la Argentina salga adelante porque eso implica terminar con muchos de sus negocios. Hemos visto, por ejemplo, lo de los fideicomisos, que fue lo que detonó o que terminó terminando la ley bases, y bueno, es un fondo tremendo de dinero que como los caranchos se querían disputar y obviamente el presidente no permitió que eso fuera. Así que visualizás un panorama en crecimiento de aquí en adelante. Sí, nosotros estamos convencidos que este es el camino. Obviamente que cuesta, yo creo que todavía falta un montón, digamos, son meses muy duros. La realidad es que el presidente nunca esto lo evitó decir, siempre lo dijo, siempre lo manifestó, nosotros lo sabíamos y estábamos sabiendo de que llegado el momento también íbamos a tener que defender estas posturas. Ahora, digamos, cada día se van generando soluciones sobre los conflictos que van surgiendo, como en el caso, bueno, en su momento, digamos, lo primero que se trató es de resguardar a aquellas personas más vulnerables, que son los niños, que eso es el número. En realidad, la gente, digamos, el niño tiene un montón de consecuencias si no se nutre bien, si tiene falta de recursos, entonces ahí es donde se apuntó. Por eso la asignación se incrementó la tarjeta alimentar para que aquellas personas que son asistidas a través de esos programas no perdieran en contra de la inflación y bueno, todos los valores de las cosas. Se cortó con esa manipulación que había por parte de los grupos piqueteros y estos gerentes de la pobreza como los conocemos, para que justamente dejen de usar de esas personas. Lo hemos visto en las marchas, que ya no son tan populares como eran, porque obviamente la gente se quedó en su casa,
esas mamás se quedaron cuidando a sus hijos y no llevando los de rehén a esas marchas. Entonces creo que, bueno, todos esos son cambios y son modificaciones. Bueno, ahora está por delante toda esta cuestión que se están dando en estos días con respecto a la educación, que creo que es otro tema importante. La ley Bases, por ejemplo, tenía la posibilidad de declarar a la educación como esencial, cosa que nos permitiría que los chicos no pierdan día de clase. Bueno, hoy ya estamos nuevamente frente al conflicto de que los docentes no quieren comenzar las clases porque no pueden resolver las paritarias, problema que deben resolver con las provincias, pero bueno, todos aquellos que son contrarios a este gobierno se encargan todo el tiempo de echarle la culpa a Milei, cuando en realidad sabemos muy bien que la educación y los fondos para pagar a los docentes salen de las provincias. Bueno, por otro lado, Melina, hace algunos días Pablo González, secretario general de la UOM, bueno, ha tenido unos dichos en contra tuya, en contra de tu trabajo. ¿Qué opinión y qué respuesta también te merece todo esto? Sí, la verdad que me parece muy triste, ¿no? El papel de este muchacho que, hablando de las cuestiones importantes que tiene que resolver o a las que se tiene que acotar, se ponga a hablar de mi persona. Sinceramente tampoco hizo mención de por qué estaba enojado conmigo, y la realidad es que el día del paro, cuando ellos estaban en la puerta de entrada de Acindar, había un montón de obreros que habían salido del turno, porque aparte cortaba empezaba el paro, estaban adentro de la fábrica sin poder salir porque no podían salir e irse a sus casas. Tenían que salir y quedarse ahí donde estaban ellos haciendo su manifestación, que con todo derecho tienen de hacerlo, pero no de obligar al resto de los empleados a sumarse, que obviamente no querían sumarse porque no son parte de las ideas que tenían ellos o que querían ellos manifestar ahí. Y bueno, mi intervención fue a través de las redes sociales, cuando él estaba haciendo un discurso, plantear esta situación, que era una realidad de lo que estaba pasando. Y no lo escuché para nada dar explicaciones al respecto de esto. Es decir, se puso a hablar de mí, que ni siquiera me conoce, como él dice. Para que sepa, soy una comerciante, tengo un negocio hace más de 30 años, tenemos un geriátrico con mi familia, con mi mamá, lo fundó mi mamá. Así que, digamos, yo vivo del privado, no vivo de la política, he sido funcionaria así durante el gobierno de Baquié, y lo que hace referencia a él de una iglesia clandestina y que hace como una cuestión toda media turbia así, tiene que ver con mi participación en un centro de rehabilitación que trabajé durante 8 años más o menos, que está ahí estaba en ese momento en el predio de Los Pinos, en la iglesia del pastor Fernando Moró, y que tuve vinculación con él porque el gobierno nacional en ese momento de Cristina Kirchner proponía la creación de unos instrumentos que eran SET y CEPLA, se llamaban, eran unos dispositivos justamente para poder trabajar esta problemática. Y como nosotros no teníamos un terreno, hablamos con él porque sabíamos también que UON tenía muchos problemas con muchos empleados, con problemas de consumo y con carpetas, y mandaban a hacer los tratamientos a Rosario. Entonces nos pareció que podíamos articular. Por eso digo, también el momento en que nos conocemos o que él conoce de mi persona, digamos, tiene que ver con esto. Me parece también una bajeza, digo, cómo lo tira así, enojado obviamente, porque como decíamos recién con él, yo digo que no se puede hablar de determinadas personas. Digo, me parece que de última dé respuesta a eso, ¿no? Que por qué no dejaba salir a la gente o las obligaba a participar de una manifestación.